Bienvenidos a La mente y sus cicatrices. Soy Pablo de Lorenzo, psicólogo experto en trauma y acoso, y hoy tenemos un programa muy especial en el que vamos a entrevistar a la psiquiatra, escritora y psicoterapeuta Anabel González, que ha publicado recientemente el libro Por dónde se sale, cómo deshacer el miedo, aliviar el malestar psicológico y adquirir un apego seguro, publicado por la editorial Planeta. Es un libro muy vendido y nos ha dado la oportunidad de preguntarle cosas muy interesantes y con mucho contenido para este episodio. Y sin más dilación, voy a dar paso a la entrevista. Espero que la disfrutéis. Hola Anabel, soy Pablo de Lorenzo y bueno, quería darte las gracias por conceder la entrevista a este programa, a La mente y sus cicatrices. Y para empezar un poco a conocerte, ¿podrías contarme quién eres y cuál es tu trayectoria? Hola, pues yo soy psiquiatra. En mis redes sociales me llamo friquiatra porque es un nombre que me han puesto en casa porque soy una psiquiatra un poquito atípica. Siempre me han interesado un poco nuevos desarrollos o distintas orientaciones. He explorado bastantes. Al final me he quedado con MDR, que es el tipo de terapia con la que yo trabajo más, y dentro de esto pues todo lo relacionado con los modelos de trauma y la disociación, que es otra de mis... Área fuerte, sí, el tema de la disociación. Hoy veníamos un poco a indagar un poco en el libro Por dónde se sale. ¿Te llevó mucho tiempo realizarlo? ¿Es un libro muy personal? ¿Cómo fue la creación del libro? Bueno, me llevó unos meses. A mí realmente escribir me gusta mucho y es como un entretenimiento. Entonces, cuando tengo tiempo libre es una de las cosas a las que me gusta dedicárselo. Y el tema del miedo enlaza un poco con algunos libros anteriores, sobre todo con el de Bueno tener un mal día, que iba sobre las emociones en general. Y este es como más específico del miedo, que es una emoción más básica, que está presente a veces en relación con otras. Es decir, por ejemplo, en otras emociones a veces lo que entra en juego es el miedo a sentir rabia o el miedo a sentir tristeza, y esas cosas que pueden hacer que nuestra regulación emocional se complique. Es que me parece interesante dedicarle el libro a eso y también a todo el área de la seguridad y del apego, y enlazar una cosa con otra. Vale. Y un poco para empezar, ¿qué sería el miedo y en qué momento se vuelve un problema este miedo? Pues el miedo es una emoción básica, tiene que ver con la supervivencia, es lo que nos ayuda a reaccionar ante un peligro y a tener reacciones ante ese peligro en función, todo esto a nivel muy instintivo, pues no es lo mismo la reacción ante un peligro ante el que no podemos hacer nada que ante un peligro ante el que sí podemos reaccionar. Entonces, hasta ahí todo bien, pero es una buena idea a veces mal ejecutada, porque el miedo se nos puede quedar metido en el cuerpo, o el miedo se puede quedar pegado a cosas que ya no son peligrosas, o se puede generalizar mucho, y ahí empieza a jugar en contra. En vez de jugar a favor de la supervivencia, nos coloca como todo el tiempo en modo supervivencia, y esto ya es un problema. Vale, en el libro mencionas que lo que realmente nos da miedo muchas veces no es el estímulo concreto que nos está activando en el presente, sino con lo que nos conecta de lo que habíamos aprendido en nuestras vivencias. ¿A qué te refieres con eso? Cada cosa que percibimos no la percibimos solo en base al estímulo, sino también a los moldes que hay en nuestro cerebro, a las plantillas base que hay en nuestro cerebro, ¿no? Es como Lisa Feldman dice, que el concepto de la emoción precede a la emoción. Entonces, las experiencias anteriores conectadas con el miedo pueden influir en cómo sentimos el miedo. Por ejemplo, si nosotros tenemos una serie de experiencias en las que el miedo se quedó ahí, no se fue del todo, se quedó como pegado a esos recuerdos, la próxima vez que pase algo que se conecte con eso me va a dar el doble de miedo. Me va a dar el miedo que corresponde a lo que está pasando ahora, pero se me va a multiplicar por cada experiencia que se conecte de atrás, con lo cual el miedo va a ser desproporcionado. Y esto explica por qué a veces estamos ante situaciones y la reacción a nosotros mismos nos extraña. ¿Pero por qué me da tanto miedo? ¿Por qué me pongo así por esto? Si yo sé desde la lógica que no tiene tanta importancia, pero a lo mejor mi cerebro está conectando cosas sin que yo me dé mucha cuenta, que explican la proporción de la reacción. Vale.
La regulación del miedo aprendida por los padres en la crianza se queda como propia. ¿Es algo irreversible? O sea, ser ansioso y temeroso se contagia. Son muchas preguntas diferentes. Toda la regulación emocional tiene una parte de aprendizaje, tiene una parte temperamental. Nosotros venimos al mundo siendo pues, más nerviosos, más tranquilos, más impulsivos, más despistados. Y esto, la forma en la que las personas que están ahí nos lo van regulando, van reaccionando ante ello, puede hacer que cada vez lo gestionemos mejor o puede hacer que lo gestionemos peor. Si yo soy muy nerviosa de pequeñita y resulta que mi mamá es súper nerviosa, cuando yo me pongo nerviosa ella se pone nerviosa porque yo me pongo nerviosa, con lo cual el aprendizaje es a ponerme todavía más nerviosa. En cambio, si mi madre resulta que es más pachorra, así que tiene toda la calma del mundo, cuando yo me pongo nerviosa, pues veo un espejo de calma. Y esto claro que lo vamos a interiorizar. Pero bueno, esta parte es un aprendizaje. Yo no puedo cambiar mi temperamento. Si soy más sensible, pues soy así y ya está. Pero la forma en la que yo funciono, con lo que siento, con mi manera de sentir las cosas, igual que se aprende, se desaprende y se reaprende. O sea que tenemos nuevas oportunidades de aprender a cambiar esto. Pero hay que meterse un poquito para adentro, entender cómo funcionamos y hacer cambios, porque esto solo no cambia. Uh-huh. Vale. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.